Buenas, Corillo de Curiosidad Científica, aquí Agustín, el host de Curiosidad Científica, dejándoles saber que vayan y me busquen Curiosidad Científica Podcast en Instagram para que se enteren de las maravillas del universo. Y no solo a mí, también vayan y chequen la red de podcast de prsinfiltro.com, donde se encuentra Don Juan del Campo con su podcast Café en Mano Podcast. Ahí está Ana con su podcast El Pocket de finanzas, y está Jai con su podcast Mamacita Down to Earth. Vayan y chequense todo, ¿verdad? En prsinfiltro.com/podcast para que se diviertan. Y no solo eso, PR Sin Filtro también es la compañía que te puede ayudar con tu imagen digital, tu intro, tu outro, todas las cositas que tú necesitas, tu imagen de podcast o lo que sea. Trabaja con prsinfiltro.com para que, ¿verdad?, te lo disfrutes, corillo. Te pueden ayudar y disfrutar al mismo tiempo. Eso es un win-win. So, vamos allá con el capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, corillo de Curiosidad Científica, bienvenidos a otro capítulo más de entretenimiento infinito. Bueno, vamos a entretenimiento infinito, pero definitivamente tienen más de 100 capítulos para buscar en el programa de Curiosidad Científica. Y tú sabes que algo que me alegra mucho, corillo, que a lo mejor ustedes no saben, es que hay un par de invitados que vienen por ahí que van a romper. Tengo invitados de todas partes del mundo y maravillosos invitados. Y bueno, ustedes me conocen ya, yo soy Agustín Valenzuela, su host, y el día de hoy vengo a contestar un par de preguntas, de par de comentarios y mensajes y email que me envían. Por si no lo habían notado, sí, claro, en mi página de Curiosidad Científica Podcast de Instagram está mi email. So, todo lo que ustedes quieran contactarse conmigo, incluyendo las compañías que me han dicho para vender sus productos, lo hacen por ahí. So, prefiero recibir sus preguntas y sus cosas que ofertas de yo vender cosas que no he probado. Pero, corillo, vamos allá. El día de hoy estoy súper pompeado porque voy a hablar de uno de los temas más maravillosos que a mí me gustan. Y tiene que ver con la física cuántica, mecánica cuántica, ¿sabe? Para que ustedes sepan, corillo, la física cuántica o mecánica cuántica, o como ustedes le quieran llamar, estamos hablando de cosas, ¿verdad? De partículas, de fenómenos a nivel microscópico, para que tengan idea de 10 sobre 23 o mucho más, ¿verdad? De un metro. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 23 ceros después del punto. Son cosas minúsculas. Cosas como que pueden haber básicamente miles o millones o actually trillones de partículas en una célula. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es porque me han traído a colación un montón de preguntas al respecto de los capítulos que ya he hecho. Mucha gente me dijo: wow, qué brutal quedó el capítulo cuando trajiste a Omar, ¿verdad? Omar, rómpelo todo. Vayan y búsquenlo. Explicó mucho del decaimiento de partículas, pero por alguna razón mucha gente todavía no entiende perfectamente eso, lo cual está súper bien que no entiendan, porque no es tan fácil de entender, créanme. Es un poquito complicado llegar a ese punto. Y no solo él, varias personas me han escrito que
que actually a mí me encantó ese capítulo con Omar. Vayan y busquen Omar Rómpelo Todo, Omar Muñiz, y el decaimiento de partículas, para que entiendan más o menos. Si no es suficiente ese capítulo, este capítulo que voy a hacer hoy creo que les va a traer menos dudas. Y creo que vamos a empezar a hablar de lo que, ¿verdad? De lo que está compuesto la materia, que todo el mundo piensa como que, sí, átomos, claro, esa es la que hay, átomos, electrones, protones y neutrones, sí. Pero es un poquito más básico cuando hablamos de esas cositas. Por ejemplo, cuando hablamos de lo que es la materia bariónica, o sea, la materia bariónica es lo que tú y yo y todo está compuesto. Todo lo que vemos es materia bariónica, todo lo que podemos ver. Pero en el universo sabemos que hay materia que no sabemos de qué está compuesta en lo absoluto, como la materia oscura. Le llamamos materia, por si no lo sabían, le llamamos materia porque tiene un tipo de fuerza, podríamos decir, de gravedad, ¿verdad? Porque gracias a esa materia y las cosas que vemos, hay objetos que orbitan alrededor de algo que no podemos ver, pero sí podemos ver básicamente, ¿verdad? El doblez o el hoyo o lo que sea que hace como si fuera peso y una hundidura en el espacio, o sea, incluyendo cosas como las que ya hablé, como, ¿verdad? Los focos gravitacionales, ¿verdad? Que serían los scopes gravitacionales, ¿sabes? Los lentes gravitacionales, esa sería la palabra, actually. Y pues nada, quiero traerlo hoy en día, en el día de hoy por lo menos, para que entiendan un poquito más, porque la gran mayor parte de las dudas es referente a, es que cuando me está hablando de el decaimiento de partículas y me está hablando de aquí y de allá, me pierdo un poquito. Pues corillo, creo que mi error, es que yo pienso que todo el mundo entiende cuando hablo de partículas que estoy hablando a nivel súper básico. Para que tengan una idea, estoy hablando de cosas que en una célula hay trillones de átomos. Cuando hablo de partículas y hablo de este tipo de partículas, hablo de cosas que son a nivel de un átomo o varios átomos. Lo cual varios átomos, o sea, en una célula hay miles o millones o trillones de átomos, para que tengan idea de cuán pequeño es lo que estoy hablando, que es lo básico de la materia. Y lo básico de la materia, ¿verdad? Que el átomo como tal, que está compuesto de electrones y quarks up y quarks down, ¿verdad? Los quarks de arriba y quarks de abajo. Y eso creo que es algo súper importante de entender para poder seguir con esto. Porque quiero hablarles en los próximos capítulos de partículas como las acciones, y quiero hablarles de leyes o reglas, ¿verdad? Referente a esto. Para poder llegar a entrar a esas cositas, ¿verdad? Estas partículas bariónicas y este tipo de información que quiero llegar a entrar, creo que necesitan entender esto un poquito mejor. En el día de hoy les quiero hablar básicamente de cuando yo hablo de decaimiento de partículas, ¿verdad? O decaimiento de cosas radioactivas. Hablo de que cuando en el núcleo de un átomo, uno de miles de millones que pueden componer una cosa en específico, decae o suelta energía, por ponerlo así. Básicamente, hablemos de que tú tienes una piedra, una piedra, no sé, del tamaño de una pelota, del tamaño que a ti te guste, o sea, de fútbol, voleibol o pelota, béisbol, lo que sea. Imagínate que eso es una bola o lo que sea de polonio. Polonio, ¿verdad? Es un material, es un elemento radioactivo, pero ese polonio no es radioactivo por el resto de su vida, pero sí tarda muchísimos años en dejar de ser radioactivo, pero irradiando, ¿verdad? Irradiando esa energía hacia afuera, lo cual sabemos que lamentablemente Marie Curie, que hay capítulo de Marie Curie, vayan y búsquenlo,
Marie Curie aparentemente murió de cáncer y enfermedades gracias a, ¿verdad? Y estudiando esto no lo sabía y pues se enfermó y padeció y murió de cáncer por esta misma radiación que ella estudiaba, que en el momento no se sabía que era tan dañina para el cuerpo humano. Pues ¿qué sucede? Hay cosas, ¿verdad? Ciertos elementos, metales pesados básicamente, que irradian porque en su núcleo tienen demasiada energía o demasiado, ¿verdad? Tienen un revolú o no son estables en su núcleo, en el núcleo del átomo. Pero también tenemos que entender que en ese núcleo del átomo hay cosas que componen ese núcleo del átomo. Y sabemos que ese núcleo del átomo se compone de protones y neutrones. Pero ¿qué pasa? Los protones y los neutrones están compuestos de partículas mucho más pequeñas, a las que usualmente acá nosotros le llamamos partículas subatómicas. Por eso hay una medio confusión. Cuando hablamos de partículas subatómicas podemos hablar de electrones, protones y neutrones, pero subatómicas usualmente los físicos de partículas se le menciona como partículas que componen más todavía las partículas de la materia, ¿verdad? Como el protón y el neutrón no están hechos de protonitos o neutronitos. ¿Sabes? Está el electrón, eso es lo más pequeño que podemos ver del electrón. El electrón. Está el muón y el tau, que son formas del electrón que son mucho más grandes o mucho más pesadas. Pero el electrón es lo más pequeño que podemos ver del electrón, o la partícula más, ¿verdad? Diminuta o con menos energía que podemos ver del electrón. Pero entonces en el caso de los protones y los neutrones sabemos que hay partículas mucho más pequeñas y sabemos que los protones y los neutrones están hechos de partículas más pequeñas que se llaman quarks. Pues esos protones, ¿verdad? Están hechos de 2 quarks para arriba y un quark para abajo. So, 2 quarks up y un quark down. Y los neutrones están hechos de 2 quarks down y uno up. O sea, de 2 quarks para abajo y uno para arriba. Pero ¿qué sucede? En el decaimiento de partículas a veces suceden cosas como el decaimiento beta, por ponerlo así, que por ejemplo un neutrón que tiene una masa un poquititito más pesada que la del protón y esos neutrones por alguna razón se quieren convertir en protones y sueltan energía, ¿verdad? Y sueltan algún electrón, un positrón, y al soltar esa energía se convierten, ¿verdad? en protones. O de neutrones convierten en protones, pero de protones, a menos que haya algo que le dé energía al protón, no puede convertirse en neutrones, porque los neutrones tienen un poco más de energía, ¿verdad? Y por lo que ya sabemos, la conservación de energía debería de estar ahí. Tú no puedes simple y sencillamente convertir algo que no tiene lo suficiente energía, convertirlo en más energía, porque eso no hace ni sentido. Y ahí estamos bastante claros. ¿Qué sucede? Si seguimos hablando de esto, ¿verdad? De los protones, neutrones y lo que es la materia bariónica, debemos de entender también que hay materia que no entendemos exactamente cómo funciona. Por ejemplo, de acuerdo a lo que nosotros sabemos o el conocimiento que tenemos, existe, ¿verdad? Lo que desde un principio el Big Bang. Y desde el Big Bang sabemos, ¿verdad? También que en algún momento, por alguna razón que tampoco sabemos, la materia se despegó de la antimateria. Ok, esto suena un poquito loco, pero sí, así funciona. Sí existe la antimateria. La antimateria es algo realmente, ¿verdad? Bueno, como acabo de decir, realmente eso, la antimateria es cierta. Eso existe. Nosotros hemos creado antimateria. Ok. Cuando hablamos de antimateria, ¿qué hablas con antimateria? ¿Algo medio ciencia ficción? No, corillo, la antimateria existe. Pero por alguna razón, esa es una de las preguntas más súper sorprendentes de nuestro universo y los físicos se hacen. ¿Por qué tenemos la materia como la conocemos y no existe casi la antimateria? ¿Qué pasó con el balance del universo? No sabemos. Eso es algo súper brutal. O sea, la antimateria, por ejemplo, nosotros sabemos que los electrones son de carga negativa. Pues la antimateria sería un tipo de electrón, el mismo tamaño, se ve igualito, tiene el mismo bigote, pero su carga es la contraria, es positiva.
Y mucha gente ha dicho, ok, pero los protones son particulares, entonces que bregan con los electrones y se pegan y bregan juntos. Y los protones son de carga positiva. So, las partículas como la antimateria, los electrones de antimateria, que actually se llaman positrones, no son otros protones. No, porque literalmente los positrones, que son una copia de los electrones, son idénticos en masa, en tamaño, en spin, pero, ¿verdad? Tienen una carga diferente. Los electrones positivos, los protones, los positrones negativos. Los electrones negativos, los positrones positivos. Que en el caso de los protones sí son los protones, ¿verdad? De la materia que conocemos bariónica, son positivos también, pero la masa, el tamaño, el spin es completamente diferente a la que tienen los positrones. Es una muy grande diferencia. Corillo, para que ustedes vayan entendiendo, hay ciertas teorías en el universo, ¿verdad? Las cuales hablan de el por qué, o qué es lo que se supone que suceda, o qué es lo que se supone que sucedió en un principio, ¿verdad? Cuando el universo era joven o estaba comenzando, y se entendía que había una batalla entre materia y antimateria, y por alguna razón, la cual tampoco entendemos, en algún momento la materia superó la antimateria, y al sol de hoy todo lo que vemos está hecho de materia. Pero la pregunta más importante es, ¿y dónde se fue la antimateria? Y para que ustedes sepan, la antimateria es algo que nosotros creamos todo el tiempo. Incluso nosotros estudiamos la antimateria en muchos puntos, ¿verdad? O colisiones electromagnéticas que salen de la nada, como cerca de un hoyo negro. La antimateria, por partículas virtuales que le llamamos, porque en todo el universo hay campos cuánticos, y los campos cuánticos tienen energía por más débil que sea esa energía. Y en esos campos cuánticos, cuando la energía empieza a fluir por la presión de cosas como maybe si están cerca de un hoyo negro, esas partículas virtuales se pueden convertir en partículas reales y tener una colisión que cree, ¿verdad? Por ponerlo en palabras acá, ¿verdad? Como que arroz con habichuela, una reacción nuclear o una radiación, ¿verdad? Es cuando choca una cosa con otra. O sea, un electrón con un positrón y se destruyen y irradian esa energía. ¿Por qué? Porque de acuerdo, ¿verdad? Lo que dice Einstein ¿verdad? De que la energía, ¿verdad? Igual a la materia multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, es porque nosotros no podemos ni crear nueva materia ni nueva energía. Simple y sencillamente la materia se convierte en energía y la energía se convierte en materia. Tú puedes modificar lo que sea, pero tú no puedes añadir o quitar más de eso. Y este capítulo lo estoy haciendo porque literalmente en los próximos capítulos voy a sumergirme super deep en lo que tiene que ver muchas leyes y condiciones de la materia cuántica. ¿Sabe el por qué? El por qué, si es o no es, ¿verdad? O hay explicaciones a qué sucede gravitacionalmente dentro de un hoyo negro, y veremos si hay o no explicaciones. No quiero dar spoilers ahora, pero sí, básicamente eso es lo que va a venir por ahí. Pero espero que hayan entendido por lo menos la base de lo que es la materia bariónica, el por qué o de qué están creadas las cosas o todo en general. Y cuando yo les hablo de esto, que creo que el problema principal de la gente es que cuando yo hablo de cosas así, por alguna razón lo ven de una manera macro en vez de micro. Y esa es la importancia de ¿verdad? De hacerse cuenta de estas situaciones. Cosas así son las más que, ¿verdad? Las más que brincan el conocimiento. Y corillo, ¿qué más les puedo decir? Que en el día de hoy, todos los que le he dicho, no lo he buscado en ningún lado.
Literalmente es medio de mi mente, no medio, en verdad es de mi mente, pero es de mi mente porque lo aprendí ¿verdad? Durante todos estos años de trabajo. Nada, el libro de hoy es un libro de fantasía y es de ciencia ficción de David Weber. Es una novela, ¿verdad? Es un bestseller, mano, de Safe House Series. Y en verdad se llama Hell's Foundation's Quiver. Hell's Foundation Quibbles. Y, ¿verdad? De David Weber. Es una novela de ciencia ficción. Actually es súper grande, súper larga, súper gigante. Pero es súper entretenida. Es como si ellos fueran piratas. Imagínense en piratas de verdad, como que en el mar. Pero en vez de estar en el mar, están en el espacio. Son como naves que son como si fueran barcos. A pesar de que están en el espacio navegando, sus actitudes son como si fueran súper antiguas de los 1700. Está tripioso y no les puedo contar mucho más porque delataría qué es lo que va a pasar. Corillo, gracias por escucharme, gracias a todos los que han dado play, gracias a los que dieron play por primera vez. Y nada, mano, estén pendientes porque este capítulo es literal a propósito para entender los próximos 2 capítulos, que voy a hablar de 2 cositas que son súper importantes para mí, ¿verdad? Que una de ellas son las acciones. Si quieren buscar información de las acciones, fine, pero las acciones van atadas, ¿verdad? De la mano de la violación QS. Es un poquito de revolución, tenía que explicarles para que entendieran qué es lo que hay, ¿verdad? Para que entendamos cuando hablamos de partículas y cuando estamos hablando de partículas subatómicas, de qué es lo que estamos hablando personalmente. Son cosas que son ridículamente microscópicas. O sea, en una célula hay miles o millones de átomos y estamos hablando a nivel atómico. Probablemente en una uña de tu dedo hay trillones de átomos. Y a ese nivel es que estamos hablando. Y la ciencia que nosotros tenemos está tan avanzada que podemos vacilar con eso, manipular eso y ver reacciones con eso. Gorillo, gracias por escucharme una noche más y un día más o una tarde más, a la hora que sea que escuchan esto. Recuerden siempre buscar la manera de aprender que más les divierta. Se les quiere, Corillo, gracias 1,000,000. Vayan a teespring.com/curiosidad científica podcast para que me apoyen y compren un jaquecito y una camisita y cositas así. Y, ¿verdad? En el pie de estos capítulos también está el site. Si quieren apoyar con $1, $2, lo que sea, para cosas como lo que he hecho, ¿verdad? Como últimamente las entrevistas, que se escucha mucho mejor porque invertí en una interfase. Cosas que puedo invertir para ayudar a que este podcast sea mucho mejor. Gracias, Corillo, se les quiere. Busquen la manera de aprender que más les divierta. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.